La ponencia que traigo es hablar un poco sobre la galera, ya que estamos en la temática de las dos penínsulas. Vamos a hablar un poco en general de lo que era el caballo de batalla del Mediterráneo en la época, tanto por parte de los turcos, ¿no?, por parte de los musulmanes, como de los cristianos. Y por supuesto de los cristianos estamos hablando de la península ibérica y la península itálica, ¿vale? Bueno, para empezar, yo asumí que todo el mundo sabe lo que es una galera y también fui a los grupos regionales, pero bueno, una galera viene a ser un barco evidentemente de remo, ¿vale? Y es un barco específicamente centrado en la guerra. Las había para comerciar, pero su capacidad de carga es limitada, ¿vale? En la República de Venecia, en el medievo, se utilizaba eminentemente para el comercio de especias. Dentro del Mediterráneo tenemos dos grandes grupos de galeras regionales. Las galeras levantinas, que serían las galeras otomanas, y también, por ende, las galeras que utilizaron los piratas en el norte de África, ¿vale? Y las galeras ponentinas, que eran las que se utilizaban en la península ibérica, y también que pasaron a utilizar en la península itálica. En Italia estaban en ese punto intermedio entre los dos tipos de galera. Empezaron con una tendencia más a galeras ligeras, excepto las que eran más pensadas para transporte, pero rápidamente se fueron a galeras un poquito más grandes, ¿vale? Las levantinas, que serían las turcas, son más ligeras y rápidas, porque el concepto de batalla en el mar es el concepto de la batalla en la tierra, y los turcos pensaban en el combate naval como un combate de caballería. Quieren barcos rápidos, menos artillados. Estamos hablando siempre en relación unas con otras. Suelen tener 3 piezas principales y 12 secundarias. Las secundarias se encuentran en la borda, ¿vale? Y suelen ser pensadas antipersonal, evidentemente, ¿vale? Mientras que las principales son con las que bates la galera contraria. Eso no quiere decir que no sean antipersonal. La idea en principio es hundir o dañar lo que es la embarcación oponente, ¿vale? Las levantinas no tienen defensas en las bandas ni en los bastiones, defensas adicionales, entendemos, más allá de la borda. La inmensa mayoría de los remeros eran esclavos capturados por parte de los turcos. Dentro de la tropa que llevan tienen abundancia de arqueros, por temas culturales eminentemente, y porque tenían de dónde conseguir arqueros formados. Un arquero tarda mucho tiempo en formarse, no por precisión, sino por la capacidad de tensar un arco con la potencia adecuada para la guerra, ¿vale? Y solían llevar pocos soldados con armadura metálica, lo que no quiere decir que no fuesen protegidos, sino que evidentemente la protección del personal era de tipo textil, ¿vale? En las galeras ponentinas, y aquí ya vamos a meter a las italianas en general, tendían a ser un poco más grandes y pesadas. Solían tener 5 piezas principales en la proa y 3 secundarias. En las bandas y bastiones ponían paveses para proteger tanto a los soldados que disparaban esta artillería, como en parte a los remeros. Los remeros, hay que entender que si te los matan, se te gripa el motor del barco. Y los remeros había de 3 tipos, que eran buenas boyas, galeotes, en su mayoría ya en el siglo XVI, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XVI, y esclavos. Los buenas boyas eran remeros profesionales, en principio, y sobre todo en la Edad Media, pero después podían ser ya galeotes, que eran gente que había sido condenada a galeras, pero que ya llevaba un tiempo remando y por lo tanto ya sabía de qué iba el asunto. Entonces eran los que iban más cerca de la línea de crujía, dentro de los bancos de remos, que lo veremos luego, más cerca de la línea central. Eran los que llevaban bien el remo, con el apoyo del resto de remeros. Y después esclavos, aunque había menos, también lo sabían. Esto era por varias razones, tanto capturados como los turcos, como porque los galeotes, si conseguían dinero
normalmente por medio del extraperno, podían llegar a comprar a un esclavo que remase por él, para sustituirlo, eran unos cachorros. Vale, sí que tenían una buena proporción de arcabuceros, estamos hablando de un tercio de la tropa embarcada solían ser arcabuceros, y en comparación con los turcos había una alta proporción de soldados con armadura metálica. Hay que tener en cuenta, porque uno se plantea por qué alguien va a llevar en un barco una armadura metálica, hay que tener en cuenta que había muchos que no sabían nadar. Entonces, ya pues me voy pronto al fondo a ver si acabo antes. Vale, tipos de galeras según su porte. Hay tres grandes tipos, dentro tanto de las ponentinas, de las occidentales, como de las levantinas. La galera puede ser gruesa, bastarda o ordinaria. La gruesa es la mayor, suele ser la galera que lleva una familia real o la galera capitana, como fue el caso de la Real de Lepanto, ¿vale? Puede llegar a tener hasta 7 remeros por banco, que esto telita, estamos hablando de que en el ancho de la galera hay 2 remos, tienes a 14 tíos y después una línea central. La siguiente sería la bastarda, actúa bueno, es un tamaño intermedio, 26 a 29 bancos por banda, 3 a 5 remeros por banco, y la suele utilizar el comandante de una escuadra o de un grupo de galeras, ¿vale? Pues ya sea el flanco derecho, flanco izquierdo, la retaguardia. Y después está la galera ordinaria, que suele tener 24 bancos por banda, habitualmente 3 remeros por banco, y era el grueso de cualquier escuadra de combate. Bueno, yo si voy muy rápido, no. Vale, después había otras naves de remo, y aquí nos vamos a Italia, amigos. En Italia, aparte de desarrollar un sistema de producción de galeras increíble en la República de Venecia, porque no solo las hacían por partes, sino que montaron lo más parecido a una cadena de montaje que se podía hacer en la época, desarrollaron un barco que es la galeaza, que intentaba conjugar la movilidad de una galera con la capacidad de artillería de una nave manca. Lo que se llamaban naves mancas eran las naves redondas, los barcos a vela, ¿vale? Que se desarrollaron después para dar lugar a los grandes barcos de combate del siglo XVIII y finales del XVII. ¿Vale? Esta era la mayor de las galeras. La proporción entre eslora y manga es de 6 a 1, 5 a 1, es decir, entre el largo y el ancho de la galera la proporción es de 6 metros de largo o 5 de largo por cada 1 de ancho. Suele tener unos 32 bancos por banda, con hasta 7 remeros por banco también, 3 palos habitualmente, después veremos exactamente lo que lleva una galera. Tiene castillos, las galeras tienen zonas elevadas, pero no conforman un castillo como los que veremos en los barcos posteriores, los barcos de línea de finales del 17 o del 18. Tanto a proa como a popa están muy artilladas, porque suelen tener, si os fijáis en la frontal, en el castillo de proa, hay una sección circular que está cargadita de artillería, y en los flancos lleva cañones, pero cañones de verdad, ¿vale? Pero es pesadísimo y poco marinera. Esto navegaba como podríamos nadar como una nevera atada a la espalda, una cosa así, era una cosa muy maniobrable. De hecho, a la batalla muchas veces lo que se hacía era arrastrarla mediante galeras. Y la característica de la galeaza es que los remeros van a cubierto, como en las típicas galeras romanas. No sé si había enviado Ben-Hur, le gustan las películas de gladiadores, pues ahí está. Vale, había otras naves de remo que eran las más pequeñas, que son galeotas, fustas y bergantines y fragatas. Una galeota venía a ser la mitad de una galera ordinaria, 15-20 bancos por banda. Solía llevar una sola vela latina, y la de la imagen es una galeota. Claro, ahora nos podría confundir porque dices galera, galeota, y te suena grande. Pero no. Las fustas eran una especie de galeota de menor tamaño y más ligera, con unos 16 bancos en total. Son muy poquitos. La que está abajo es una galeota holandesa, probablemente de recreo, que están remando un montón de esclavos, claramente. Y después los bergantines y fragatas, que no son lo que entendemos por bergantines y fragatas del siglo XVIII, sino otros barcos de remo más pequeños. La función de todas estas naves en batalla es para apoyo,
para actuar como sistema de comunicaciones y envío de mensajes, y en algunos momentos de una batalla puedes llevar refuerzos a través de ellas para alguna galera. Vale, para ver cómo era una galera vamos a ver la galera ordinaria. La galera ordinaria solía tener una eslora, es decir, un largo de unos 47 metros y una quilla de 41. Eso quiere decir que lo que es la nave en sí son 41 metros de largo y tiene 6 metros de espolón. El espolón en esta época no es como en época romana, que va a ras del agua. En esta época el espolón va a la altura de lo que es la obra muerta, que es la que está por encima del agua de un barco, ¿vale? Sigue teniendo el objetivo de provocar una ruptura en el barco oponente, aunque también se puede utilizar como plataforma de abordaje. La manga o el ancho son 5 metros, incluso me equivoqué, puse 5 metros con voladizos viene a llegar a los 7 metros. Los voladizos eran unas estructuras alargadas por encima de la borda, que es donde podías meter la artillería antipersonal que llevabas, como puede ser un mosquete de borda, pedreros de un calibre pequeño, esmeriles, este tipo de cosillas, cosas muy bajas. El calado es de menor a 2 metros, tenían capacidad para encallar en una playa, con lo cual son barcos para realizar maniobras anfibias muy funcionales, y tenían un francobordo, que es la distancia entre la línea del agua y lo que viene a ser el lateral, ¿no?, de la galera, de entre medio metro y 1 metro. Esto implica también por las caretas. Ahora dime. ¿Cómo le echan las sacas de la playa? ¿Eh? ¿Cómo le echan las sacas de la playa? Entras remando golpe. Con ganas. Y después pues bajas unos cuantos galeotes y que empujas, está claro. ¿Para que suba la madera? No, puedes incluso empujarla para afuera, porque realmente si bajas personal la puedes empujar un poco y después volver a subir a la gente. Porque las galeras, la madera de la que están hechos es eminentemente de pino. No, vamos a ver, las naos que se utilizaban para las grandes travesías oceánicas solían estar hechas de roble, o ya más adelante, en cuanto se pudo, de maderas nobles de Centro y Sudamérica, porque son más resistentes a la broma. La broma es un molusco marino que te va taladrando la madera del barco y te lo destroza. En el Mediterráneo se suele utilizar maderas ligeras. No es que no haya broma, pero es que la galera solo funciona 7 meses al año. Tú no puedes, con este francobordo tan bajo y estas características, tú no puedes navegar entre aproximadamente noviembre y marzo. En esa época se llevaban a puerto y se metían en dique seco. De hecho, hubo un momento más adelante, y esto sí que es una idea italiana, que se hizo una especie de la galera de Ikea. Tú la fabricas por todo, te viene el mapita, ¿no? Tú tienes allí tus trozos de galera y las montas y las desmontas. Las montas para navegar en temporada de combate y las desmontas para almacenar en seco. Lo cual hacía que fuera muchísimo más eficiente. Más que nada porque, claro, mantener una galera con toda esta gente que tenía dentro, que veremos luego, pues es un poco flipante. Bueno, el desplazamiento, si veis, es muy pequeñito, 180, 270 toneladas, para un barco actual es una miseria. Y la velocidad a vela, la máxima, es menor a 8 nudos. Por la máxima entendemos, al ser vela latina, la que le llega directamente de popa. Con las velas cuadras tiene que entrar por la aleta, es decir, en diagonal por atrás, ¿vale? Pero en este caso de vela, esta vela, vamos, en concreto, es con viento de popa y es más adecuado. A remo se podía llegar, estamos hablando, dotación completa, es decir, rema toda la dotación, que esté bien entrenada y que haga, bueno, a 6 nudos durante media hora y paramos, como en la peli de Ben-Hur, que están remando a tope de parada y todos echando el hígado, pues igual. O a 4 nudos durante un tiempo más largo. Pero lo que se solía hacer era navegar por cuarteles con 1/3 de la tripulación y puedes mantener un ritmo continuado de navegación de 3 nudos. Todo esto se hacía si tenías el viento en contra o si no había viento. O, que es el caso en el que realmente brillaba la galera frente a las naves que eran solo de vela,
cuando estás navegando cerca de la costa y tienes el viento hacia la costa. Hay una nave de vela, digamos que empieza a asustarse, porque se ven barrancando, hundiéndose, y la galera no necesita de esto. En ese sentido es una nave muchísimo más flexible. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras, cada nave tiene sus ventajas. La tripulación en una galera. Bueno, la tripulación suele constar de un capitán, es el tripulante más importante, gente de cabo, que viene a haber entre 100 y 110, y gente de remo, que hay más de 150. Bueno, la gente de cabo la dividían en dos, gente de mar y gente de guerra. Lo de capitán de mar y guerra típico, pues es eso, ¿no? Cuando eres un oficial de marina, y en esta época se empezó a utilizar porque antiguamente había un oficial que era el capitán que se encargaba de todas las maniobras de navegación, pero el oficial de combate era otro. La descoordinación era brutal. La cantidad de problemas que se generaban dentro de un barco que está ya de por sí atestado era salvaje. Entonces al final se decidió que los capitanes eran capitanes de mar y de guerra. Esto ya en el siglo XVI, a partir de mediados del siglo XVI ya se había decidido así. Entonces la gente de mar son los oficiales, son el patrón, el cómitre, el sotacómitre, pilotos, consejeros. El cómitre y el sotacómitre son dos personajes muy interesantes. Son los ingenieros de motores del barco. El cómitre es ese muchacho que mosquea los galeotes, le llaman mosquear en la época a espantar las moscas con su látigo de cuero, mientras les invita a remar con energía. Y el sotacómitre es el que le ayuda. Y después hay marineros, siempre hay un grupo de marineros que son los que se van a encargar del velamen, de la jarcia, que aunque es limitada sí que se utiliza. Hay una cosa, las galeras intentan moverse a vela hasta el momento del combate. Una vez han maniobrado, se han colocado, tienes organizada la batalla, tiras abajo los palos, que no estorben, y lo que tienes son plataformas planas en las que trabaja la infantería. Por eso estos combates al final son muy similares a los de tierra, porque no hay otra forma, no tienen otra forma de hacerlo con estas naves. Vale, la gente de guerra es infantería embarcada, tanto para combate o como guarnición. Siempre había infantería embarcada, porque hay un montón de presos, cosas como son, pero después se embarcaba más gente para campañas específicas, como pudo ser la de Lepanto, que es la más llamativa, ¿no? A ver, los soldados habituales, la guarnición de galera, no eran los cuchillos más afilados del cajón, ¿vale? Hay una frase que es la vida de galeras, que la tenga el que la quiera, y otra que es muy terrorífica, que describe a la galera como el infierno resumido, ¿vale? Estos tíos eran soldados que a lo mejor daban problemas, o que no eran especialmente listos, y los mandaban al barco. Sí que las galeras llevaron al desarrollo de la infantería de marina más antigua del mundo, que es la actual española, que es de 1537, que es infantería. Aquí ya estamos hablando de gente que podía pertenecer a un tercio, ¿vale? Y que tenía ese tipo de formación, pero solo era embarcada para operaciones militares concretas. De hecho, antes de que se considerara infantería de marina, ¿no?, era lo más parecido a como actúa ahora unos marines, que es una tropa para conflictos en el extranjero. Los tercios funcionaban así, y en la flota de galeras no era distinto. Vale, el resto de la gente embarcada era la gente de remo. La gente de remo podía ser más de 150, una galera ordinaria. Claro, si empezamos a contar, aquí tenemos a 250, 260 personas metidas en un barco que mide 41 metros de largo, 5 de ancho, y que no tiene bodega. Por lo menos no grande, ¿sabes? Es pequeñita, y buena parte de lo que se almacenaba era en lo que es la crujía, en el espacio central de la galera, que queda un poco más elevado. Las condiciones de salubridad, nutricionales,
parasitarias, varias, eran terroríficas. Estar embarcado en galeras era lo peor del mundo. De hecho, hay un documento sobre la vida en galeras que hizo un sacerdote, creo que era obispo, que estuvo embarcado y que no para de rajar durante todo el libro de lo mal que se vive ahí, de lo pendenciero que es esta gente, que eso es lo puto peor, que si subes algo de comer tengas cuidado que alguien te lo va a robar, ten cuidado con la ropa, si te acuestas, engánchate bien el sombrero que alguien te lo va a quitar. Era una cosa muy loca, ¿vale? Bueno, la gente de remo, lo que decíamos antes, buenas boyas que eran profesionales, o reos retenidos tras cumplir sus penas. Al principio, los reos cumplían su pena y se les liberaba. ¿Qué pasa? Que, hombre, la flota de galeras en el siglo XVI creció muchísimo. Entonces tú tenías una pena de 2 años, acababas y te decían, pero te vas a quedar. Eso sí, te pagamos. Muy bien, muy mal, no todo. Ya no tienes grilletes, o al menos no todo el tiempo. No es que no te vayas a sacudir el comité un poquito también para darte un poco de aire, pero ahora eres una buena boya. Bienvenido, has ascendido. Y ahí te quedaban a lo mejor otros 3 años hasta que llegaba un documento que te liberaba. Podía llegar ese documento por parte de un juez y el comité decir esto de es que yo tengo que mantener el ritmo de navegación. Y no te soltaban, ¿eh? De hecho, empezaban a sacarse hacia mediados finales del 16 pragmáticas reales en plan, a ver, que cuando cumplan la pena, que los suelten, que esto es un poco heavy, ¿sabes? Este tío tiene que estar aquí 2 años y lleva 5. Con las penas de galeras hay un tema muy interesante, y es que había una cadena perpetua a galeras, pero ya no era perpetua. La cadena perpetua a galeras se le consideraba una condena de 10 años, no más. ¿Por qué? Esto tenía 2 razones. Una, posiblemente la paz. Entonces, bueno, ya es perpetua. La 2, que es mucho más interesante. Después de 10 años en galeras, estabas tan sumamente envejecido y reventado que ya no valías para remar. Entonces no te van a dar de comer gratis. Literalmente era esto. O sea, es una salvajada, pero era así. Bueno, como tenemos tiempo, si queréis, ya que estamos con la tripulación, aunque no esté en la... os comento un poco cómo era la alimentación y la vida así en galera rápidamente. Los oficiales se llevaban su comida. Claro, porque lo demás era muy zurrasposo. La comida que había, la principal, era la típica galleta de barro, que es un pan, un bizcocho, horneado 2 o 3 veces. Y a esto, junto con este alimento, a los galeotes se le daban habas servidas. No se comía nada más. Bueno, a lo mejor si era festivo, un día de guardar, le echaba un poquito de aceite en las habas hervidas. No había más alimentación. El pan que estaba, que se consideraba más adecuado, más rico, el mejor en la época era el pan blanco. Lógicamente, estos panes no eran blancos. Y eso salvó la vida de muchos galeotes, porque como se hacían con panes integrales, tenían una fuente de vitamina D12 que solo podían adquirir de estos panes, que por cierto estaban tan duros que había que remojarlos. Una coña que se le hacía a todos los marinos, y aquí lo harían seguro, es te dan tu galleta de barco y dicen tú come, come, y más de uno cascaba un piño en el primer mordisco. Normalmente se remojaban en agua de mar. Y después otra fuente de proteína para los galeotes, que eran los que comían solo eso, probablemente no, eran los gorgojos que crecían en el pan. Porque claro, con la humedad se ponen blanditos, crece bichería y eso no lo vas a tirar. Entonces la nutrición se basaba en galleta, habas cocidas y gorgojos. Cuando no había haba cocida, a veces se cocía arroz y o garbanzos, y eso se consideraba un lujo, solo se hacía cuando no había habas. Pero este lujo también salvó la vida a muchos galeotes, porque una dieta basada en arroz te revienta una cantidad de fuentes de vitaminas brutales. Entonces esta gente sobrevivía por eso. No había escorbuto en galeras, porque hacen escala cada 3 o 7 días, no daba tiempo, y siempre metían algo de fruta fresca. De hecho, cuando se paraba en tierra, se intentaba que los galeotes comieran fuera. Bajaban siempre vigilados. Incluso cuando iba por agua y tal, y el comité era directamente responsable de que no se escaparan.
O sea, el cómitre era un poquito cabrón, pero si se le escapaban los galeotes, podía acabar él como galeote. Entonces, digamos que no se favorecía el tema de los tratos de favor. El juego estaba prohibido, pero se hacía y había gente que se jugaba hasta la ropa. Te daban una muda de ropa por año y a veces una túnica que tenía que durar 2. Y un sombrero colorado. A los galeotes se les afeitaba la cabeza y la barba. De esta forma, en una época en la que estaba de moda llevar melenas y barbochas, pues eran súper reconocibles. O sea, estos que parecen de un grupo de death metal, todos están remando. Era una forma de tenerlos controlados y nunca se les quitaban los brillos. Bueno, después de este pequeño inciso de dolor. Bueno, si queréis hablamos de parásitos así rápido. Vamos a dejarlos. No, a ver, ahora en serio, las galeras, el problema que tenían, se decía que podías olerlas antes de verlas. Y esto es cierto. En un barco normal, en el fondo del barco, en la sentina, se acumulan todos los restos, ¿vale? Y cada cierto tiempo hay que limpiarlo. Claro, ahora imaginaos estos barcos atestados con un montón de gente que tenía, pues si es una galera normal, estamos 3 remeros, allí hay un barrete para hacer nuestras necesidades. Vamos a intentar vaciarlo cada cierto tiempo, a menos que tengamos que remar. Claro, cuando eres un preso recién llegado, te mareas y no paras de remar, y entonces pues el vómito está ahí. O te entra una diarrea, porque una dieta basada en legumbres, bueno, genera gases y otras cosas, y eso todo va escurriendo hacia abajo. La sentina de una galera era un peligro mortal, eso sin contar con el tema de piojos, ratas, no sé, y otros parásitos como esquelatiñas. Había un montón de enfermedades que eran muy fácilmente transmisibles dentro de estas circunstancias en las que aparte tampoco es que te pudieran lavar. Entonces era todo así muy chulo en líneas generales, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se remaba una galera, amigos, porque todos estamos en el mismo barco. Este es el cómitre. Siempre han sido tíos majos. Es ese jefe que te dice, vamos a rendir más y a cobrar un poquito menos. Vale. Había 2 formas de distribuir los remos en galera. El tercerol o a la sensile, que esto se trajo de Italia, es la forma de remo habitual en el medievo y primeros del siglo de oro, primeros del XVI, y a la galocha. En el remo tercerol, cada remero lleva su propio remo. Te da una mayor maniobrabilidad a la galera, mucho más control. Pero, claro, necesitas que todos los remeros sean profesionales, es decir, todos tienen que ser buenas botas. Esto se utilizó mucho en la Edad Media porque las flotas de galeras no eran especialmente grandes. Por ejemplo, en el asedio de Gibraltar, en el siglo XIV, ¿vale? Estábamos hablando de grupos, pues tenía una flota de 12 galeras, ¿no? Se me sumaron galeras aragonesas, sumamos 20 galeras. Claro, en esta época estamos hablando de que una flota a lo mejor eran 50, 60, 70 galeras, sin contar otros barcos más pequeños. Entonces no podías permitirte esto. Bueno, el remo más patas es el tercerol, el otro es el remo postizo y el avanzado es el remo bogavante. De ahí viene el nombre del bogavante. Estos tíos tienen que tener unos brazos maravillosos. Fijaos que es el remo más largo y que más pesa. Vale. Y después se desarrolla el remo a galocha. Hay solo un remo por banco. Solo el bogavante, que es el que veis ahí más cerquita del cómitre, que le está proyectando su sombra, su cariñosa sombra y su cariñoso puño sobre él, es el que tiene que ser un profesional, y ese es el que tiene los brazacos. Por lo tanto, necesitas menos personal cualificado, y cuando tienes gente que ya no tiene mucha capacidad de remar, los vas enviando hacia la borda, porque el movimiento que tienen que hacer es muchísimo más corto. El movimiento más amplio se hace en la esquina. Estos remos, estamos hablando de aproximadamente 11 metros, que se dividen en 3 partes, ¿no? La pala, la caña y el guión. Si os fijáis, tienen unas abrazaderas, porque el remo es demasiado grueso, para que todos puedan remar al mismo tiempo. La gente que lleva más tiempo, que está más cascada, es eso, va yendo hacia el borde. También así el cómitre le llega menos para pegarle, supongo que iba todo junto. Pero al mismo tiempo se destroza más la espalda porque están remando así. Entonces, este gesto tiene que ser
como ser informático pero levantando pesos, una maravilla. Vale. Número de remos activos, que es lo que hablábamos antes. Las dos grandes formas de remar es con toda la palamenta o por cuarteles. Con toda la palamenta remas todos al mismo tiempo. Se utiliza solo en ataques, en retiradas, en momentos en los que estás cazando otra embarcación, que ves que puedes llegar, en temporales, por ejemplo, sálvese quien pueda, o en pasos peligrosos en los que necesitas toda la potencia de la galera para evitar pues, encallar. Es una boga viva al máximo ritmo posible y con el mayor esfuerzo posible. Y lo de fuera ropa es el grito que lanzaba el cómite antes de que se fuera a remar así. En el momento en el que el cómite, que solía llevar un silbato además, que es con lo que sabe, pero gritaba fuera ropa, automáticamente todos los remeros se quitaban la ropa. Esto se hacía así por dos razones. Una, vais a remar a lo bestia, no destrocéis la ropa, no les sucede demasiado. Dos, dejadme esas espaldas jugosas, porque las voy a mosquear. ¿Para qué romper la ropa? O sea, cuando necesitas energía, se gritaba fuera ropa, se quitaban la ropa y le daban caña. Por cuarteles, se divide la embarcación en tres cuarteles o secciones, que es la proa, el centro y la popa. Se suele utilizar en travesías entre puestos y tránsitos normales, y es una boga que lo que evitas es machacar a todos los remeros. Van remando por turnos, a lo mejor reman 2 horas un cuartel, 2 horas otro, 2 horas otro, y pueden hacer descansos entre medias. Vale, los estilos de boga. Hay el pasar banco, por dentro del banco, y a tocar banco. El pasar banco es la boga más larga, es la que se ve en la imagen, ¿vale? Es cuando hacemos boga viva, cuando boga toda palamenta, porque es necesario. Y el pasar banco es, si os fijáis en la figura 2, en la figura 1 se ve como una línea ante el remero, que es el cuiño del remero de adelante. Vale, tienes que subirte en el banco del de adelante, estirar el remo a tope y tirar con todas sus fuerzas hacia atrás. Si os fijáis, cuando te sientas, estás casi apoyándote en el pie del remero de atrás. Esto es agotador. Sobre todo, este gesto lo está haciendo el bogavante. Los otros le ayudan, pero están remando menos, están haciendo menos esfuerzo. O sea, este tío tenía que estar muy cachas, o duraba poco y iban pasando hacia el banco. Por dentro del banco es la boga normal, no tienes que estirar tanto el remo, es la boga que utilizas por cuarteles y mantienes un ritmo de remada más sosegado y sin machacarte. Y a tocar banco es una boga muy vistosa en la que se levantaban mucho los remos. Aquí te reman todos y es para hacer paradas, revistas, es en plan entras a puerto y dices vamos a hacer la chulería y lo haces. Bueno, el capitán hace la chulería y estos se desfondan todos porque acaban destrozados, ¿vale? Porque es un tipo de remo muy cansado porque estás haciendo florituras con los remos, subiéndolos mucho, bajándolos con una cadencia. En plan fame, ¿sabes? Vale, la navegación a vela en la galera. A mí me gusta mucho esta imagen porque te enseña cómo se extienden las dos velas latinas con el viento de popa y cómo tienes que levantar los remos, claro, porque no... Y además queda muy estético en una galera. Vale, las galeras, las ordinarias, tienen 2 palos o árboles, lo más normal. El trinquete no son muy largos, son muy altos, perdón, 18 metros y unos 45 centímetros de diámetro. Esto me parece mucho, un diámetro de 45 centímetros. Hay que tener en cuenta que cuando coges un barco de vela, eminentemente de vela y con velas cuadras, empezamos a tener palos que pueden llegar a ser como esta mesa, ¿vale? Las galeras venecianas habitualmente solo tenían un mástil. Cuando hablamos de galeras italianas hablamos eminentemente de las venecianas, en el siglo XVI, ¿vale? Y solían tener solo un mástil, aunque fueran del tamaño de las ponentinas. Y tenían velas latinas. Si os fijáis aquí, la antena, la antena de, bueno, el mayor 25 metros, tal, las antenas son los palos que sostienen la vela. Es decir, tienes un palo de una altura de 18 metros, pero la antena duplica el tamaño del palo, ¿no? Es el mástil, lo que después se llamarán vergas en los barcos con velas cuadras, y que son larguísimas. Entonces, manejar esto, para esto necesitamos profesionales, porque como esto se caiga, te la lía. Te gripa el motor también, Vale, la artillería de las galeras. Bueno, cogí estas dos imágenes porque me parecieron súper interesantes. Ver la proa de una galera. Esta es una galera
ponentina, y cómo está estructurada una galera en un lateral, donde se ven los remeros, donde se ve la extensión que se hacía, donde podías meter artillería. Vale. Habitualmente son de 3 a 5 piezas fijas de bancarga. ¿Vale? Las galeras cristianas solían tener un cañón de crujía de 30 a 42 libras. En esta época hay que entender que los cañones no van sobre una estructura con ruedas, van a palo seco. Entonces, el cañón grande tiene que estar en la línea de crujía, que es el centro de la galera, porque es la única zona capaz de soportar el retroceso de semejante cebolla. Es así de simple. ¿Vale? Suelen tener dos culebrinas de 18 libras a los lados. En esta época, la culebrina es más larga que el cañón. Después, las nomenclaturas de los cañones cambian y la culebrina pasa a ser una pieza de artillería pequeña que se utiliza en los puentes contra personal, y el cañón, el típico que se ve en Máster Alemán. Pero en esta época la culebrina todavía es el cañón largo y el cañón es un poco más corto. Eso hace que las culebrinas suelen tener algo más de alcance, ¿vale? Y después dos pedreros. Se llaman pedreros porque su munición siempre son bolaños de piedra. Son piedras que han sido talladas de forma redondeada. Y después suelen tener también, y encima, las laterales tercios o falconetes orientados en cada borda. En esta estructura frontal, que se llama corulla, también había muchas veces piezas pequeñas, ya sean mosquetes de borda o esmeriles o falconetes orientables, que se utilizaban pues, sobre todo para limpiar de enemigos cuando vas a asaltar o para evitar que te asalten. Las galeras otomanas suelen tener un cañón de crujía brutal de 54 a 60 libras. Esto es una salvajada. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en un barco del siglo XVIII, un barco de línea, estamos hablando pues un barco de Victory de 100 cañones, de Santísima Trinidad 136, los cañones más grandes que se utilizan más abajo, cerca de la línea de agua, tienen 42 libras. Y eso es una animalada. Pues estos son turcos, hacían cañones monstruosos de 54 a 60 libras. 60 libras te mete un pepino de unos 25 kilos de peso. Tiene dos lombardas o pedreros a los lados y hasta 6 esmeriles o falconetes por la banda. Hay un tema con la artillería que es interesante, los pedreros. Un pedrero es un cañón que tiene muy mala leche. ¿Por qué? Porque los bolaños no se hacían de cualquier piedra, lo haces con piedra caliza. Porque la piedra caliza se rompe. Y así, zurrunchas metralla para todos. Pegas el cañonazo y lo que buscas es cargarte personal. Aunque nominalmente el alcance de esta artillería podía llegar a 500 metros en muchos casos, lo más habitual era hacer una sola descarga a corta distancia. ¿Por qué? Los que disparaban los cañones eran profesionales específicos. Muy habitualmente los mismos artesanos que habían hecho esos cañones. Eran los que conocían el cañón. Y recargar un cañón de estos podía llevarte entre 7 y 10 minutos. O sea, olvidaos del tema de que se ve después del Capitán Aubry. 3 minutos de descarga, maravilloso, chico. No, aquí no, todavía. En esta época, tardar 10 minutos implica que cuando ya lo vas a cargar, estás encima del otro. Es más, mientras estás cargando, estás mirando por la espalda de reojo, porque están los francotiradores acercándose y te van a disparar a ti. Entonces, lo habitual, esperar y de hacer una descarga a muy corta distancia. Los esmeriles, aquí me gustaría hacer una pequeña mención a un tipo de esmeril. Hay un artículo de CSIC súper interesante que habla de un esmeril al que llamaron el matacapitanes. ¿Por qué? Un esmeril tiene una capacidad de carga, un peso de bola de unos 280 gramos. Así ojo, ¿vale? Lo que viene a ser media libra, unas 10 onzas. Incluso menos. Pero en esta época, lo que hablábamos de las armaduras, los capitanes llevaban armaduras y habitualmente armaduras a toda prueba. Es decir, eran los blancos que buscaban todos los tiradores, pero ya sea porque utilizasen una rodela a toda prueba o que tuviesen delante un rodelero con una rodela cubriéndole, o que utilizasen una armadura a toda prueba,
eran muy difíciles de matar de un tiro. Pues hay documentación que recoge que se cogían estas cosas, el medio matacapitán, lo apuntabas y le pegabas el cebollazo a ese alegre capitán. Venía a ser como el rifle anticarro de la época. ¿Vale? Hay un par de registros muy interesantes. En uno le disparan a un oficial que lleva un arnés completo. También si eres el del montante probablemente te comas una de estas, ¿vale? Y el proyectil no atraviesa la armadura, no llegó a atravesarlo, no dejan de ser de plomo y es muy ancha, pero lo destrozó por dentro. Y en otro, tardó 6 horas en morir. En otro documento, a otro tripulante que llevaba una rodela a toda prueba, le dio en la rodela, tampoco la atravesó, probablemente rompiera el brazo, y lo proyectó contra el palo con tal fuerza que lo destrozó. O sea, era una cosa muy salvaje. Eso, y bueno, que después cargaba muchas veces con metralla, porque cuando disparas a una galera, y dado la profusión de gente que había, digamos que la metralla no cae en saco roto, ¿vale? Siempre va a tocar algo. Esto es como una lotería en la que todo el mundo tiene billete. Vale. Todas estas características nos llevan al uso táctico de la galera. Como os comenté, se trasladan al mar las tácticas utilizadas en tierra. Se utilizan formaciones cerradas, se hacen agrupaciones como en las batallas que se llamaban en un combate terrestre. Entonces tienes una vanguardia a la izquierda, a la derecha el centro batalla y una retaguardia socorro, que es la que va a reforzar la zona que se encuentre en mayor peligro o para explotar una apertura en la línea del oponente. Y el combate suele tener dos fases, una a distancia con desgaste con proyectiles. Desde las galeras ponentinas, como decía, lo que se busca es disparo rápido, llego, choco y entro al cuerpo a cuerpo, porque al ser galeras más grandes llevo mucha más gente. Y los turcos lo que buscan en un principio es desgastar, tienen más artillería antipersona en los flancos e intentas pasar. Hay muchísimas maniobras con galeras, hay maniobras para pasar, lo que buscas siempre es pasar reventando el remo, por ejemplo, o entrar en un ángulo. De esta forma evitas la artillería que tiene el barco oponente, ya sea la de proa o alguna que se colocaba en popa, y además al engancharle con el esporón, o sea, tú le sueltas el tiro a bocajarro y después tienes ya hecho el pasillo para saltar la nao contraria. En la segunda fase, que es el abordaje, bueno, lo que hablamos, lo ideal es a 45 grados por la mura, en diagonal, y se forman dos trozos. Hay un trozo es una sección de gente, ¿vale? En marina. El trozo de a bordo es el que se queda para proteger la galera, que se divide en dos, uno que se queda siempre y otro que puede actuar como refuerzo, y el trozo de asalto es el que va a entrar. A veces se enviaba también con un bote que las galeras llevaban. Hay dos zonas que no tienen remo y es la de la cocina y la del bote. Y a veces pasamos por el bote, pues maniobras de abordaje por un lado para que no se lo esperen. Normalmente por la popa, porque las galeras lo que tienen son en la popa dos secciones de escalera. Entonces puedes llegar a entrar por ahí si los pillas despistados. Pues entras. Y lo que hablábamos ya de este combate, las embarcaciones menores actuaban como naves de comunicación y apoyo. Aquí hay que decir que, por ejemplo, en Lepanto, las galeazas tuvieron una función muy interesante al principio y no valieron para nada más. Es decir, las tuvieron que remolcar. Su función fue romper la línea turca porque se convirtieron eran solo 6, en bastiones muy artillados que no eran capaces de asaltar. Para que nos hagamos una idea, es como si pretendemos desde donde están las sillas intentar subir pues, más o menos a la altura de donde acaba la columna o incluso más alto. Claro, tienes que trepar, te están dando desde arriba, es muy difícil y además con secciones cerradas. Pero después no pudieron flanquear a la formación turca para volver a atacar por detrás porque tenían tan mala maniobrabilidad que no fue viable. Sin embargo, se utilizaron, por ejemplo, en la felicísima armada que se envió a Inglaterra. Pero el final no fue tan felicísimo, pero
estas cosas que pasan. Ahí utilizaron galeazas, porque eran las únicas embarcaciones del estilo de galera que podían salir al Atlántico con ciertas garantías. Aunque sí que hubo una pequeña flota de galeras en las Rías Baixas, bueno, y en las Altas, en las gallegas, protegiendo contra ataques turcos, que hubo asaltos turcos y pirateos en el Atlántico, subieron por la costa portuguesa, cuidadito. Estaba la cosa más dura de lo que parece. Y bueno, y las implicaciones estratégicas. Todas estas características de la galera, a nivel estratégico, tuvieron una serie de implicaciones, y por eso traje el mapa de la República de Venecia, porque es un ejemplo magnífico para eso. Si os fijáis en el mapa, tenéis una sección, que es la ciudad de Venecia, que tiene un territorio adyacente, pero después todo lo que tiene son o pequeños territorios en franja costera o islas. Vale, esto es así desde a lo largo del medievo y durante el 16, porque esto es la base del comercio con galeras. Necesitas tener puntos de reabastecimiento cada pocos días. Entonces, tienes que crear todo un sistema, después te vale lógicamente para el ámbito militar. Claro, yo las primeras veces que veía un mapa de chaval de la República de Venecia, decía, ¿qué mierda es esto? Tú veías al lado, no, está aquí el imperio, todo un territorio continuado. Ibas viendo todo territorios continuados y en la República de Venecia veías como cagaditas de mosca en el mapa, ¿no? a lo largo de todo el Mediterráneo oriental, y de repente te das cuenta, cuando ves cómo funciona una galera, de que esto era toda una base estratégica para el control económico y militar de esta zona del Mediterráneo. De hecho, en el momento en que los turcos empezaron a reventar todas estas ciudades, fortificaciones y puntos de reabastecimiento, fue cuando el control de Venecia o toda la primacía de Venecia como potencia comercial se fue al tacho. Así de importante. Y bueno, con esto ya os pongo aquí un poco de documentación que encontré. Es muy interesante el libro de Marco Samper, es escatológico, pero simpático al mismo tiempo, no tiene todo eso. Te habla mucho de cómo era la vida y de los distintos puestos y tal. Hay una serie de blogs y tal. Y bueno, yo recomiendo en Victoria Podcast, si os mola el tema del personal y del armamento y tal, el segundo de la batalla de Lepanto, que va sobre las armas, los hombres. Hay un tío ahí que conozco que se puso a hablar. Pero... no, bueno. Pues nada, muchas gracias. ¿Tiene alguna duda o quiere saber algo, alguna cosa concreta? Bueno, que no ha dado lugar. Es que lo ha explicado todo. No sé, oye, yo qué sé. Siempre queda algo. Y no hablaste nada de los montantes. Es lo que iba. No hablé de los montantes. Cierto. Pues hablemos un poco de ello. No, es interesante. En la galera es el único sitio en el que a partir de mediados del 16 se sigue utilizando el montante como arma de guerra. ¿Por qué? Porque si te metes en la línea de crujía, estás creando una zona de control que puede ir avanzando. Puede repeler un ataque potente o hay un registro de 2 caballeros de Malta. Hay que ser conscientes que los caballeros de Malta, como defensores de la fe, atacaban el comercio turco. Por tanto, eran unos piratas de la leche. Pero mucho, ¿eh? Pues hay algún registro de 2 caballeros de Malta saltando en la galera turca con montantes y haciendo que toda la tripulación, los galeotes no, porque iban a atar y esperaban que lo rescataran, saltase por la borda a medida que iban a matar. No debían tener armas de fuego, porque si no, el montante pues no lo pasa tan bien. Pero el tema es que hay un par de... hay una serie de reglas para montante, la de Godiño y la de Diogo López de Figueiredo, que son totalmente distintas. Yo aquí tenemos, a ver, hay una teoría que he hablado con Tom que probablemente son distintas porque posiblemente fueran distintos tipos de galera, pero yo empiezo a tener dudas porque lo que es la línea central de galeras, la de crujía, está más elevada y tú cuando utilizas el montante, es decir, ya has llegado al cuerpo a cuerpo, ya has chocado con otro barco, ¿vale? Estás incrustado
paralizado o en una situación en la que no te vas a mover, probablemente con los remos rotos. A los galeotes ya nadie les va a dar, probablemente esos galeotes estén tumbados en el suelo entre sus orines, cecipómetros, intentando hacerse muy pequeñitos para que nadie entienda que están ahí, ¿sabes? Es una cosa de todos apiñados así, en posición fetal, y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, las dos reglas son, la de Godiño se centra en lanzar estocadas, pero la de Diego López de Figueiredo utiliza cambios con cortes, que podrían ser más peligrosos para los galeotes. A ver, si el galeote es listo, la cabeza está por debajo del banco, ya no haces, o sea, te tumbas ahí que no te vea nadie, que yo entiendo que es lo que intentaría en muchos casos. Pero si no, a lo mejor apiolas a un bogavante, eso no es bueno tampoco. Quizá a Diego López de Figueiredo le da un poco más igual, porque es un tío de origen noble, ¿no? Aunque sea baja nobleza. Y Godiño, que es ese muchacho que te recomienda llevar el montante por la calle de noche al hombro porque vas a tener bronca con varios, te dice maldades como que lleves arena fina en los bolsillos, tema a violar a algún compañero que quizá era amigo suyo o con el que quizá estuvo paleando sardinas. Pudiera ser, ¿vale? Yo ahora tengo serias dudas, pero porque entiendo que una vez entras en combate cuerpo a cuerpo, los galeotes, dentro de las posibilidades de sus grilletes, todo hay que decirlo, intentan quitarse el medio. Es decir, te vas abajo, ya no solo por los golpes, sino porque está lloviendo metralla y probablemente muchas astillas de madera. Y eres el más vulnerable en ese momento. Y el barco está parado, seguro. Y el barco está parado porque estás en combate con otra galera y estás enganchado, ya sea a golpe garfios porque has chocado. Sí, no, incluso en una batalla campal, ahí hay una marabunta de barcos que están todos unidos. Desenganchar eso es dificilísimo. Por eso también se abatían los palos, porque como una entena se te engancha en otro barco y quieras irte, no puedes. O te cae, Te cae, contra un Cristo, sí. O sea, cuidado. Se habla mucho de utilizar armas incendiarias, pero yo tengo también serias dudas, porque, claro, prender la galera a otro está guay, pero es todo madera. La vas a quedar. Dime. Unos bocines, pues. Hay como algún tipo de registro después de una batalla. Tú ten en cuenta que has perdido 20 galeotes de potencia, lo cogías de otra y te lo llevabas. O sea, el tema del intercambio de galeotes de una galea a otra después de una batalla, ¿era algo contemplado? Se podía hacer. También es cierto que en una batalla, por ejemplo, contra los turcos, estaban rescatando, porque eran muchas veces esclavos. A ver, estaban rescatando. Rescatabas a los cristianos, que a lo mejor pues, les pedías que te ayudasen a remar. A lo mejor no les obligabas, pero probablemente lo hicieran porque te podían sacar de ahí. Los turcos no solo capturaban cristianos, pues ya que tenemos un esclavo, pues le cambiamos la argolla de sitio y hacerlo aquí. Tampoco pasa nada, eso los capturabas. Con lo cual, el tema de gente siempre va viendo un traspaso. Hay que tener en cuenta que aunque te maten galeotes, en una batalla es muy probable que te hayan hundido galeras. Y si has podido rescatar gente, ya está, ya tienes combustible para tu motor. Me refiero, había más o menos, esto se iba regularizando solo. Ya, a menos que te hundieran las galeras con toda esta gente atada adentro, que ahí ya, bueno, pues te buscas la vida luego. Yo lo que entiendo es que no vi ningún registro. En ese momento, después de una batalla, a donde vas a ir es a un puerto amigo. Como ahí normalmente vas remando por cuarteles, aunque te hayan apiolado de 150 a 50 galeotes, bueno, pues hay 2 cuarteles, pues vais a remar más. No, en vez de un turno de remado y 2 de descanso, pues haces 1 y 1. Cansa un poco, pero el comité tiene buen brazo para dar alternativo. O sea, al final se tendría a compensar. Y después, eso sí, después de las batallas, lo que sí se daba era, y que aparte se fue viendo a lo largo del siglo, es que las penas, las razones por las que tenías una condena a galeras, se iban rebajando. O sea, por asesinato, bueno, siempre por robar mucho, por robar menos, por blasfemar. ¡Mierda! ¡De Jehová! O sea que, cuidado.
cuidado, que por blasfemar te podían condenar un añito. Y ahí estaba el Santo Oficio, que era el que se dedicaba a estas cositas. Ya saben, el Quijote con la cadena de galeotes, llevándolos de fiesta y estas cosas. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o... Yo no sé si has utilizado el libro de Sabino Perea Llévenes, de la conquista de Hispania por el mar. No. Pues es muy interesante porque te da la base para todo lo que hace falta. Bien, bien, pues tengo que darle caña. Es que este lo encontré en plan, la vida en las galeras, esto tiene que ser muy chulo, vamos a cogerlo. No sé, pero ese no lo había leído. Transformar la batalla naval en batalla terrestre, que era Sí, al sí. final lo que Claro. controlaba Roma, los legionarios, y es lo que se... Sí, claro, en Roma desde el invento del Corvus, ahí le dieron. Buscaban la forma de saltar. Es que las galeras, el combate con galeras no había así mucha más forma. En la Edad Media se utilizaron en los dromones bizantinos el fuego griego y tal, pero claro, ahí desde ese dromón no estás buscando el contacto, estás buscando pasar cerca y echarle cosas incendiarias y después te vas. Mientras saludas, ves como arden o algo así. Pero claro, aquí ya estamos buscando, se busca también la captura de embarcaciones, porque en muchos casos, con un flanco gordo tan bajo, es muy difícil pegarle un cañonazo a una galera para que se hunda. Y es de un material que es fácil de reparar. No olvidemos que tenemos el módulo de Ikea. Ya está, repara, quitamos este módulo, ponemos el otro, saltas pastos. Entonces, se daba mucho la captura de embarcaciones. De ahí la necesidad constante de remedios. Bueno, yo creo que ya os da la chapa luego.